Srimad Bhagavatam Podcast en día sábado 20 de abril 2024. Bienvenidos de vuelta. Comenzamos. Nos encontramos sobre el verso 26, capítulo 5, canto tercero. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Kalavritya tumayayam gunamayam adukshaya purushenatma bhutena viryam adhatta viryavam. Traducción del verso. El Señor, el supremo ser viviente, en su aspecto de la trascendental encarnación Purusha, que es la expansión plenaria del Señor, fecunda la naturaleza material que consta de 3 modalidades y así por la influencia del tiempo eterno aparecen las entidades vivientes. Ok, tenemos entonces ya una descripción más detallada de cómo es que el Señor Supremo, en su encarnación Purusha, aquí estamos hablando ya de Vishnu, es Vishnu, el Señor Supremo, quien fecunda la naturaleza material. Es ese Vishnu quien lanza la mirada a la Maya para que aparezcan en su momento las entidades vivientes. Esto ya lo hemos venido leyendo, cómo es que a través de la mirada del Señor Supremo hay muchas partículas pequeñitas en esa mirada, en esos fotones pequeñitos que son las almas, las que están siendo fecundadas y que van a aparecer, se van a fecundar en la naturaleza material a partir de la mirada. Aquí se nos describe que es la mirada del Señor Vishnu, Mahavishnu. Vamos al significado escrito por Srila Prabhupada. La prole de cualquier ser viviente nace después de que el padre fecunda el semen con semen a la madre, y la entidad viviente que flota en el semen del padre adopta la forma de la madre. En forma similar, la madre naturaleza material no puede producir ninguna entidad viviente a partir de sus elementos materiales, a menos que y solo hasta que el propio Señor la impregne de entidades vivientes. Ese es el misterio de la generación de las entidades vivientes. Ese proceso de fecundación lo realiza la primera encarnación Purusha, Karanarna Vasaji Vishnu o Karanodakasayi Vishnu. Simplemente con lanzar su mirada sobre la naturaleza material se cumple toda la tarea. Nos detenemos aquí un momento. En otras ocasiones, en otras porciones leemos como descripciones también del momento de la concepción, y es que el alma individual, el alma pequeña, entra en el vientre de la madre, como Prabhupada lo ha escrito aquí. Vamos a ver cómo fue que dijo. El padre fecunda con semen a la madre, y la entidad viviente que flota en el semen del padre adopta la forma de la madre. En las escrituras describen que al momento de la concepción, el alma entra en el vientre a través del semen, más no querría decir de que hay muchas almas, digamos. No querría decir de que hay muchas almas en el semen o que el alma ya está depositada en el semen, sino que específicamente en el momento de la concepción, cuando se juntan ambos, el semen
con los óvulos, es en ese momento en el que el alma, por la disposición de la naturaleza material y por las leyes naturales, en ese momento es que el alma entra. Digo esto porque pudiera dar la impresión de que hay muchas almas, o que las almas, o que el semen porta almas. Y lo cierto es que de acuerdo con las escrituras, sí, el alma entra en el momento en el que el semen y el óvulo se unen. Y Prabhupada entonces escribe aquí que el mismo principio opera en el caso de la naturaleza material, que es la madre naturaleza, como de manera tan popular se le llama. Esa madre naturaleza, entonces, igualmente, no puede ella sola producir las entidades vivientes hasta que el Señor Supremo la fecunda. Seguimos leyendo. No debemos entender el proceso de fecundación que realiza la personalidad de Dios en términos de nuestra concepción de la vida sexual. El omnipotente Señor puede fecundar simplemente con sus ojos y por lo tanto recibe el nombre de plenamente potente. Todas y cada una de las partes del cuerpo trascendental del Señor pueden realizar todas y cada una de las funciones de las demás partes. Eso se confirma en la Brahma Samhita 5.32 de la siguiente manera. Angani yasya sakalendriya vritimanti. También en la Bhagavad Gita 14.33 se confirma el mismo principio. Mama yonir mahat brahmat tasman utasmin garban dadamyaham. Cuando se manifiesta la creación cósmica, el Señor suministra directamente las entidades vivientes. Nunca son productos de la naturaleza material. Así pues, ningún adelanto científico de la ciencia material podrá nunca producir un ser vivo. Ese es todo el misterio de la creación material. Las entidades vivientes son ajenas a la materia y en consecuencia no pueden ser felices a menos que se sitúen en la misma vida espiritual que el Señor. El ser viviente equivocado, debido al olvido de su condición de vida original, desperdicia el tiempo innecesariamente, tratando de ser feliz en el mundo material. Todo el proceso védico tiene por objeto recordar este aspecto fundamental de la vida. El Señor ofrece al alma condicionada un cuerpo material para su supuesto disfrute, pero si no recobra su juicio y adopta la conciencia espiritual, el Señor la pone de nuevo en la condición no manifestada, tal como existía al comienzo de la creación. Al Señor se lo describe aquí como Viryavan, el ser más potente de todos, debido a que fecunda la naturaleza material con innumerables entidades vivientes que están condicionadas desde tiempos inmemoriales. Fin del comentario. Muy bien. Aparecen entonces un par de temas más en este tópico de la creación, la fecundación, que tiene que ver también, está vinculado también con la reencarnación, la transmigración del alma. Y era este tema de cómo las almas son espirituales y no pueden generarse a partir de la materia. Ese tema, a Prabhupada le gustaba hablar de él. Le gustaba abordar el tema señalando, lo que acabamos de leer aquí, señalando que las entidades vivientes, las almas, nunca pueden ser producidas por la naturaleza material. Y tenemos esta discusión tan importante. Importante, digamos, en el sentido de que
fue documentada y luego puesta en forma de libro. Esta discusión entre Srila Prabhupada con uno de sus discípulos, Bhakti Swarup Damodar Swami, hablando acerca de el origen de la vida. Le ponen, lo han transcrito en este libro, La vida proviene de la vida, en donde se abordan estos tópicos. Prabhupada señala una de los engaños de parte de la naturaleza material, de la ciencia empírica y de los científicos empíricos. Y uno de los engaños es prometer o asegurar que ellos saben muy bien cómo comienza la vida, que ellos pueden descubrir que pronto, Prabhupada señala esto, de la ciencia empírica moderna, señalando el error y el engaño en el cual ellos están, de decir que sí, pronto descubriremos cómo generar vida. Ya poco nos falta. Y Prabhupada ahí señala que no es posible. No es posible generar vida, porque para poder generar vida hay que partir de una partícula viviente. Y la partícula viviente es el alma. Y de ninguna otra manera no es posible poder generar un ser viviente a partir de pura materia. Es por ello que Prabhupada señala que la vida proviene de la vida. Si vamos a generar un ser vivo, necesitamos partir de otro ser vivo. Porque la vida que tiene el ser vivo es la única sustancia que puede producir vida en otro ser vivo. No es posible de ninguna otra manera. Y señalan algunos otros tópicos muy interesantes. Ustedes sabrán, por diferentes razones, por ejemplo, en nuestras ediciones de los libros de Srila Prabhupada, en español al menos, desconozco qué sucede en otros idiomas, pero en español sucede que algunos de nuestros libros actuales, por diferentes razones, han sufrido algunos cambios y entre ellos está que tal vez para reducir el material, la cantidad de páginas impresas y hacerlo así más accesible en términos económicos, para abaratar más los costos y que el libro llegue a más personas. Entonces, en algunos casos se han reducido algunos libros, se han quitado algunos capítulos, por ejemplo. Esto sucede con los libros pequeños. En el caso de la Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam, que ya son libros canónicos, digamos, ya son libros que van a presentar, sí, la ciencia en un sentido más completo y profundo, y son canónicos. Estos libros sí permanecen intocables. Pero a los otros libros que son más pequeños, introductorios, a ellos sí se les ha modificado de esta manera, sin modificar el mensaje, pero sí, como dije, en este caso estoy refiriéndome a que se han extraído algunos capítulos para hacer el libro más corto, por lo tanto más barato y por lo tanto más accesible. Y con este libro, La vida proviene de la vida, sucede eso. Una versión previa a la que hoy tenemos incluía una sección en este libro de lo más interesante. Y esta sección era llamada El Reto. Tal vez algunos de ustedes habrán observado, habrán leído esta sección en esta edición anterior del libro La vida proviene de la vida. Y en esta sección era un intercambio de correspondencia entre algunos devotos y algunos científicos, en donde se argumentaba, era un intercambio así, no era personal, sino más bien era a través de un periódico. Uno de los dos lados, teníamos a los devotos de un lado, los Vaishnavas de un lado y los científicos de otro lado. Y hay que decir también que los Vaishnavas que estaban en esta correspondencia también eran científicos. El mismo Bhakti Swarup Damodar Swami era un químico, un doctor en química. Y entonces compartían esta correspondencia escribiendo en un periódico.
El periódico publicó una nota de los devotos en donde se decía que la vida no puede ser producida por la vida. Luego vinieron unos científicos y escribieron una respuesta diciendo que sí era posible. Y luego los Vaishnavas escribieron una respuesta, un contraargumento. Y hubo varios intercambios de ese tipo, hasta que Srila Prabhupada recomendó lo siguiente. Él dijo, vamos a hacer un reto público a estos doctores, a estos científicos. Y el reto público era que pudieran presentarse ambos en un experimento abierto con audiencia, que iba a ser público, y que si ellos eran capaces de producir cualquier especie, cualquier vida, ya sea, si no recuerdo mal en este momento, ellos estaban proponiendo que a un huevo, si no recuerdo mal era así el reto, que pudieran fecundar o pudieran producir un huevo de una gallina. Si no era este el reto, al menos sí era este uno de los ejemplos citados en los argumentos de los devotos. De cómo no se puede producir ni siquiera un huevo de una gallina partiendo de cero. Sí, se pudiera. Estoy casi seguro que este era el reto. Que los científicos pudieran producir a la vista de todos, sin utilizar nada más que elementos materiales, pudieran producir vida en el huevo de una gallina y pudieran producir un huevo partiendo de cero. Y el reto era algo así como nosotros vamos a suministrar todos los materiales, vamos a suministrar colorante, el color que se requiere para darle color al huevo, materiales, todo lo vamos a suministrar nosotros. Pero queremos ver cómo es que, a ver si es verdad que la ciencia puede producir vida y que sabe cómo producir vida. Queremos verlo. Y si de verdad sucede, pues estamos dispuestos a dar esta cantidad de dinero. No recuerdo qué cantidad de dinero. Y lo cierto es que no es posible. Prabhupada tenía un argumento muy, muy interesante. Él decía, si alguien puede producir vida en sus laboratorios, eso quiere decir que conoce cómo se forma la vida, cómo se gesta la vida. Pero si alguien no puede producir vida, eso quiere decir de que no la conoce, no conoce el método. Y como sabemos que es imposible producir vida en un laboratorio, eso quiere decir que el científico materialista no conoce cómo se produce la vida. Nosotros sí, Prabhupada dice, la vida se produce a partir, como lo estamos leyendo aquí, a partir del Señor Supremo, y es que Él genera, Él da ese primer momento a través de fecundar la naturaleza material con muchas almas, y a partir de entonces son las almas, sabemos que son los seres vivos los que se reproducen. Y claro, la ciencia moderna puede observar ese proceso, puede observar cómo los seres vivos se reproducen entre sí y puede de alguna manera interferir, sí, modificar algunas cosas. Puede modificar la genética de algunas plantas, animales, de algunas personas, pero no puede producir vida. Para eso, nada más puede participar como observador el científico. Y él mismo puede producir vida así, siendo él mismo un ser viviente. Pero no puede producirla en el laboratorio, partiendo solamente de materia. Como dije, puede modificar ciertas cosas y puede participar en el proceso de producción, pero una vez saque el elemento vida, el elemento viviente que es el alma, una vez lo saque del experimento, de la ecuación, simplemente no va a poder producir más vida. Porque para ello se requiere una partícula viviente que es el alma. Vamos al siguiente verso 27. Tato bhavan mahattattvam avyaktat kala choditat vijnanat matma dehastam visvam janam stamonudaha. Después, influenciado por las interacciones del tiempo eterno, se manifestó el supremo agregado total de materia, denominado el Mahat Tattva, y la bondad pura, el Señor Supremo, sembró en ese Mahat Tattva las semillas de la manifestación universal que provenían de su propio cuerpo. Bueno, aquí ya comienza una descripción mucho más técnica,
el Señor manifestó el supremo agregado total de materia. Vale la pena tener en cuenta este concepto, que es el Mahat Tattva, que va a estar presente en toda esta descripción y en general en la cosmovisión del Bhakti. Se habla del Mahat Tattva. ¿Qué es ese Mahat Tattva? Aquí lo tenemos en su definición. Es el supremo agregado total de materia, toda la materia en conjunto. Estamos hablando del Mahat Tattva. Y el Señor Supremo sembró en ese Mahat Tattva las semillas de la manifestación universal proveniente de su propio cuerpo. Vamos a leer a Srila Prabhupada, que comenta lo siguiente. Con el debido transcurso del tiempo, la energía material fecundada se manifestó primero como los ingredientes materiales totales. Todo toma su propio tiempo para fructificar. Y por consiguiente, aquí se utiliza la palabra Kala Choditat. Se traduce entre comillas, influenciado por el tiempo. El Mahat Tattva es la conciencia total, debido a que una porción suya está representada en todo el mundo en la forma del intelecto. El Mahat Tattva está directamente conectado con la conciencia suprema del Ser Supremo, pero aún así parece materia. El Mahat Tattva, la sombra de la conciencia pura, es el lugar en el que germina toda creación. Es bondad pura, con la ligera adición de la modalidad material de la pasión. Y por lo tanto, la actividad se genera desde este punto. Fin del comentario. Como vimos aquí ya el asunto se pone más técnico. Se describe como, en palabras de Prabhupada, el Señor Supremo fecundó la energía material con los ingredientes materiales totales. No, una vez fecundada, la energía manifestó los ingredientes materiales totales. Y se amplía un poco más la definición del Mahat Tattva, describiéndolo como la conciencia total. Para decir un poco más abajo que una porción de ese Mahat Tattva está representada en la forma del intelecto. Claro, porque, como decíamos, en ese conglomerado de materia existe todo. Por lo tanto, va a estar allí todo presente. Los colores, por ejemplo, las situaciones, las palabras, los pensamientos, el intelecto, las formas, todo está allí antes de que sea ensamblado todo. Digamos que más adelante se va a hablar de este proceso de ensamble, pero todo en ese momento inicial se encuentra en el Mahat Tattva y por lo tanto una parte de ese Mahat Tattva la forma el intelecto, que es también un componente material, el intelecto. Así como los pensamientos, los recuerdos, todo ello son componentes materiales. Y el intelecto también lo es. Por lo tanto, ese Mahat Tattva está, como Prabhupada lo señala aquí, voy a subrayar para leer, está directamente conectado con la conciencia suprema del Ser Supremo. Aún así, parece ser materia, que es intelecto, esa razón, ese buddhi, que en este caso estamos nosotros aquí justamente leyendo acerca del intelecto y leyendo acerca del Mahat Tattva, haciendo uso de nuestro intelecto. Krishna le recomienda a Arjuna que pelee y haga al mismo tiempo, haga uso de su buddhi, de su inteligencia y su mente. Krishna habla de la razón como parte de la ofrenda de Arjuna. Krishna le recomienda que sí, que utilice su mente y su inteligencia, siempre en pensar en mí, dice Krishna. Y podemos echar un vistazo breve, por ejemplo, a este capítulo 8,
8.8 de la Gita. Nos vamos a ir al 8.7, si no estoy... Sí, 8.7 de la Gita, donde Krishna le dice a Arjuna que, por lo tanto, siempre debes pensar en mí en la forma de Krishna y al mismo tiempo desempeñar tu deber prescrito de pelear. Con tus actividades dedicadas a mí, con la mente y la inteligencia fijas en mí, llegarás a mí sin ninguna duda. Y vemos un par de momentos donde Krishna señala esto: dedicar la inteligencia y la mente, ambas. Esto lo vamos a ver también en el capítulo 12. Por ejemplo, vamos aquí el 12.8. 12.8 de la Gita. Krishna va a decir que tan solo fija la mente en mí, la suprema personalidad de Dios, y ocupa toda tu inteligencia en mí. Así siempre vivirás conmigo sin ninguna duda. Así que vemos la recomendación de Krishna, y son nada más un par de ejemplos, donde él recomienda que el intelecto esté ocupado en él. Y es lo que estamos haciendo aquí justamente. El Bhagavatam es una selección de historias de parte de Shukadeva Goswami. Shukadeva Goswami siendo una de las dos autoridades en servicio devocional, teniendo enfrente a Maharaj Pariksit, que tiene poco tiempo para escuchar, porque pronto morirá. Y él selecciona las historias más importantes de todo el universo que él conoce, las pone en forma del Bhagavatam para ocupar el intelecto también de Maharaj Pariksit y el de los futuros lectores como nosotros. Y todas estas historias, como lo estamos leyendo aquí en el caso de Maitreya y Vidura, que están conversando de temas aparentemente materiales, son necesarias para el progreso espiritual, a pesar de que de momento se dejen de lado las historias, los pasatiempos de Krishna. Estos grandes Vaishnavas, como el caso de Shukadeva Goswami, como dije, Rupa Goswami más adelante, los 6 Goswamis y todos los acharyas después de ellos, recomiendan en el proceso inicial del Vaishnava que que su intelecto, como ahora lo estamos haciendo, se sumerja en estas actividades del proceso de la creación material, porque para el devoto neófito, escuchar estos relatos tiene la misma importancia que escuchar acerca de los lilas del Señor, los pasatiempos del Señor. Y es tan importante como escuchar los lilas, absorber nuestro intelecto. Por ejemplo, la descripción del Mahatattva, que podría parecer menos importante, podría parecer que es mejor escuchar las historias de Krishna solamente. Pero lo cierto es que, de vuelta, están incluidas estas historias de la creación del mundo material y estas descripciones técnicas de la materia están dispuestas aquí, por un lado por Rupa Goswami, por Shukadeva Goswami. Por otro lado, Rupa Goswami recomienda que se estudie el Bhagavatam de esta manera. Y los acharyas siguientes, hasta llegar a Srila Prabhupada, recomiendan lo mismo, que nuestro intelecto pueda entonces sumergirse. En este caso lo estamos haciendo en el proceso de la creación, para de esa manera ir de manera sistemática fortaleciendo la fe y la comprensión en el estudiante y fortaleciendo su fe y su comprensión en Krishna. Y luego el mismo Bhagavatam va generando un tejido que nos regala ciertas historias, nos presenta la filosofía a través de ciertas historias, luego una descripción técnica de la creación, y así va construyendo un tejido para que el Srada y la entrega del Vaishnava vaya siendo completa y vaya generándose así entonces un proceso científico, o a través del proceso científico la persona va siendo llevada a los pies del loto del Señor Supremo. Pero hace falta entonces, con nuestro intelecto, como fue mencionado aquí, que el Mahatattva está conectado con el Señor Supremo, aun a pesar de que parezca que no lo está, a pesar de que parece ser materia. Y parte de ese Mahatattva es el intelecto, como Prabhupada lo escribió aquí. Nuestro propio intelecto hace falta, porque claro, otra de las formas de argumentar de la necesidad del intelecto vinculado con Krishna es que el intelecto o la inteligencia es el vecino del alma. Por un lado tenemos el alma y luego tenemos las 8 coberturas materiales.
que va a empezar desde inteligencia, mente, va a empezar desde ego falso, inteligencia, mente, y luego los 5 elementos materiales, ¿no? Cielo, o sonido, viento, fuego, agua y tierra. Pero el primer vecino del alma, tenemos ahí el alma, y lo primero que cubre el alma es la inteligencia, es el intelecto. Claro, primero tenemos el ego falso, pero esa membrana en realidad está cubriendo al alma, que es el ego falso. Se puede empezar a desconfigurar, a desmontar con la ayuda del intelecto, como dije, que es el primer vecino del alma. Yo pudiera, por ejemplo, ocuparme en muchas actividades externas, dentro de la vida devocional incluso, en muchas actividades que tienen que ver con cosas externas, y eso es bueno, sin duda. Sin embargo, antes de las actividades, que por ejemplo, estamos hablando aquí de los rituales y de las ofrendas que incluyen rituales, antes de esas actividades, es más importante todavía el conocimiento trascendental que va a alimentar el intelecto de la persona. Porque con ese conocimiento trascendental puede transformar todas sus actividades. Es un principio explicado por Srila Prabhupada en este 433 de la Gita, en donde Krishna mismo describe que las ofrendas que se hacen con conocimiento es mejor que las ofrendas de las posesiones materiales, el mismo punto que estamos señalando. Cuando hay el intelecto fortalecido con conocimiento trascendental, esas ofrendas que están teñidas con conocimiento trascendental son mejores, dice Krishna, que las ofrendas que uno hace de puras cosas materiales. ¿Por qué? Porque en fin de cuentas, todas las ofrendas, todos los sacrificios que se realizan, lo estoy leyendo en pantalla, culminan con el conocimiento trascendental. O sea, en fin de cuentas, si yo realizo muchas actividades, muchas ofrendas de cosas materiales a Krishna, el resultado de esas ofrendas es que mi intelecto se va a llenar de conocimiento espiritual, voy a conseguir realizaciones. Pero si yo parto desde el otro lado, si parto llenando mi intelecto con conocimiento trascendental, entonces estoy como acortando el camino, digamos. Y Prabhupada en este comentario sí, señala puntos muy importantes, como va a decir, por ejemplo, que sin conocimiento trascendental, sin adquirir conocimiento, sin fortalecer el intelecto, los sacrificios, los rituales, permanecen en el plano material y no proporcionan beneficio espiritual. Es lo mismo que estamos señalando hoy, que es lo mismo que leímos de parte de Krishna, recomendando que uno piense, que haga uso de su mente y su intelecto y su inteligencia para pensar en él, y de esa manera sin duda vivirás conmigo, dice Krishna, o vendrás a mí. Y al final entonces decíamos como por ello es necesario que adentrarnos, el Bhagavatam nos va llevando en esta progresión, adentrarnos a comprender, incluso en esta tesitura técnica, comprender la descripción de la creación material, un tema que puede parecer tan irrelevante como lo es la creación del mundo material, pero es necesario para nuestro proceso espiritual. Y en la etapa en la que nos encontramos, conocer toda esta descripción y dedicar nuestro intelecto a ello. Muy bien. Espero que tengan un excelente día, un excelente y provechoso y bonito fin de semana, que podamos seguir haciendo uso de nuestro intelecto, nuestra inteligencia, para comprender más nuestra situación y la realidad trascendental, que podamos seguir acercándonos al Señor Supremo. Hasta mañana. Hare Krishna.